sea una violencia física o sexual, o sea, bueno, cualquier tipo de quien sea, escuchar, creer y acompañar. Mi gente bonita de la comunidad, hablemos de sexo y amor. Esta es una emisión más de nuestras super transmisiones acá por Facebook Live para poder platicar libre, claro y sin rodeos de diferentes temas. El día de hoy tenemos invitadaza que además, déjenme les chismeo, estuvo apoyándonos como parte del equipo de corresponsales de la sexualidad que pues estuvimos ahí en el Congreso de la UAS el pasado octubre, ¿cierto? Sí. Y pues nada, Macarena, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y nerviosilla. Sí, pero qué bonitos los nervios. Y además uno se imagina que hay muchísima gente y creo que nada más está ahorita mi mamá. Sí, así de saludos a mi mamá. Oye, Macarena, pues para quienes no te conocen, a mí me parece súper importante que nos platiques un poquito de ti, un poquito como de cómo has entrado en estos temas y para que de hecho por ahí abramos la puerta a ir platicando del tema que nos compete el día de hoy. Pues sí, yo soy psicóloga, estudié en la Ibero y pues justo uno de los temas que más me ha gustado siempre es atender a mujeres. Entonces hice mis prácticas en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Campeche y ahí lo que hacíamos era dar acompañamiento emocional a mujeres que habían vivido diferentes tipos de violencia. Y desde ahí, o sea, bueno, antes de eso me había gustado mucho la parte teórica, etcétera, pero ya después de tener el contacto con ellas y de ver, pues, lo necesario que es esta parte desde la atención de la salud mental, fue algo que me apasionó mucho, que me gusta mucho, y pues desde ahí he intentado siempre, pues, prepararme y mantenerme al tanto de lo que se está haciendo para procurar la seguridad de las mujeres y la libertad de las mujeres. Entonces el día de hoy nos toca platicar un poquito de esto de la violencia contra las mujeres, de esto de la violencia de género. Y creo que es bien importante que lo hablemos justo como nos lo permite este espacio, libre, claro y sin rodeos, así muy desmenuzadita la cosa. ¿Cómo explicaríamos esto de la violencia de género, no? Para que vayamos distinguiendo que sí, sin duda hay muchísimas formas de violencia pues que se viven en el día a día en el mundo, pero ¿por qué hablamos de violencia de género? ¿Por qué hablamos particularmente de violencia contra las mujeres? Bueno, te voy a contestar primero la parte de cómo definimos la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, hablando de que hay muchas violencias, por decirlo así, hacia diferentes personas. En específico, la violencia contra las mujeres, estamos hablando de actos que causan o que pueden causar daños hacia las mujeres, y estos daños pueden ser físicos, psicológicos o sexuales, ¿no? Y ya iremos hablando más adelante sobre los tipos de violencia que hay, pero básicamente es eso. Y por qué es importante que nosotros hablemos hoy sobre la violencia contra las mujeres, porque actualmente la violencia contra nosotras es un tema de salud pública que atenta contra nuestros derechos humanos por la cantidad de diferentes expresiones de violencia que hay, ¿no? Justamente antes de venir acá yo quería buscar un poco de números, de casos, etcétera, y de verdad es bien abrumador ver cómo es una violencia que nos atraviesa en tantos espacios, en tantos contextos, en tantos países, ¿no? Que no es algo, como decíamos, solamente de México, sino que a nivel mundial hay una invisibilización de este problema, y un número que se me hizo bien fuerte, que yo me quedé pensando. Muchas veces nosotros repetimos que en México hay 10 feminicidios al día actualmente, ¿no? Y es un número que uso constantemente, pero yo me quedé pensando, pues, ¿cuántos feminicidios hay a nivel mundial, no? Uh-huh. Y encontré que la cifra es aproximadamente 90,000 feminicidios al año a nivel mundial, que sería lo equivalente a un estadio azteca, ¿no? Y yo lo pongo en esa imagen porque a veces pensamos un número y dices, ay, pues sí, un número, pero no lo sientes tan cercano. ¿Por qué feminicidio? Y te lo pregunto porque nos ha pasado a menudo que pues hay quienes de pronto dicen, pues, ¿y por qué no hay homicidio, no? O sea, ¿por qué no hablamos como de las cifras o de los decesos que se viven desde la parte masculina? Y que sin duda también, o sea, los números son abrumadores, pero esto tiene una característica particular, ¿cierto? Sí.
Pues justamente la característica particular para tipificar un feminicidio es básicamente un asesinato por el motivo de ser mujer, ¿no? O sea, que no es un asesinato pues circunstancial, sino que se asocia con nuestro sexo, que es ser mujeres. Y pues es un tema bien complicado porque para tipificar un feminicidio pues hay toda una serie de situaciones que se tienen que seguir, sí. Pero sí es importante diferenciar entre pues la violencia que causa muerte en los hombres y la violencia que causa muerte con las mujeres, ¿no? Así que es. Muchas veces, por ejemplo, las mujeres morimos a manos de una persona conocida o sí. morimos en entornos privados, como puede ser nuestra casa o la casa de alguien cercano. Puede haber también mutilación de genitales o de senos. Hay ciertas características y con que solamente el asesinato tenga una de esas características ya debería tipificarse como un feminicidio, pero pues volvemos a que es algo complicado. En México cada estado tiene una tipificación distinta y pues eso también vuelve difícil que contemos cuántos feminicidios hay, ¿no? Porque nosotros podemos decir que son 10, sí. pero en realidad puede haber más que se calificaron como homicidio doloso y no como feminicidio. ¿Qué otras formas de violencia hay en este sentido contra la mujer? Pues está justamente la parte de la violencia sexual, que justamente traía mi acordeón con unos saca el acordeón. No, chéquense estas cifras, están sí, de miedo, oigan. Justamente una de las cifras que traigo acá es que 35% de las mujeres en el mundo hemos vivido algún tipo de violencia física o sexual, ¿no? Y la violencia sexual es esta violencia que tiene que ver con nuestra intimidad, en donde alguien puede obligarnos a hacer alguna práctica sexual que nosotros no quisiéramos o intentar obligarnos. Reflexionemos un momento, porque la responsabilidad de las violencias que se ejercen no está en quienes las están viviendo, sino en todo lo demás que se está sumando para perpetuar esa realidad social. Cuando una mujer se acerca a ti para denunciar algún tipo de violencia, sea una violencia física o sexual, cualquier tipo de quien sea, escuchar, creer y acompañar. De verdad creo que es muy, muy importante que nos mantengamos informadas, que estemos informados, porque muchas veces nosotras hemos vivido violencia o hemos hecho algún acto de violencia y no nos damos cuenta hasta que tenemos acceso a esta información, ¿no? Hablo en específico, por ejemplo, sobre el tema de las agresiones sexuales. Cuando tú empiezas a explorar un poquito el tema del consentimiento sexual y te das sí. cuenta de que de todas las formas en donde pues no hubo consentimiento y por lo tanto hay un abuso y que las normalizamos tanto. Y que cuando tú las lees te das cuenta de que tú has vivido ese tipo de violencia, ¿no? Así es. Entonces la información es muy importante para que también tú tengas esas herramientas de entender qué es lo que estás viviendo emocionalmente o claro. psicológicamente. Pues es muy importante pensar en la palabra vida, ¿no? Y vida y libertad. O sea, las mujeres merecemos vida y libertad, y de alguna manera, desde cualquier lugar donde tú estés, puedes contribuir a que eso suceda.